O el título es Nuestra fuerza proviene del Señor. Amén. Y aunque en estos días nosotros, dicen los científicos, nos han enseñado y nos han dicho que hay diferentes fuerzas y ellos reconocen más o menos como 15, 16 fuerzas que están aquí en la tierra, y una de ellas es la fuerza eléctrica, otra es la del aire, la del sol, la del agua. Aunque el agua es vida, pero cuando viene como en el tsunami, usted miró en Japón que eso barrió con todo lo que se le puso al frente, se lo llevó. Y eso es una fuerza que ellos han calificado. Pero nosotros reconocemos que la fuerza más grande es del Señor. Y un día, quisiera contarles un cuento. Dice, un día antes, cuando el Señor recién había creado las cosas, el sol y el viento empezaron a discutir a ver quién era más fuerte de los dos. Él dijo, si yo soplo y las ciudades me temen. Amén. Dice, arraso con montes y lo que se me ponga al frente y lo quito. Dice, y tú que estás tan lejos, ¿qué puedes hacer? Entonces el sol le dijo, pero yo soy más fuerte porque yo le doy vida a las plantas, yo hago esto, yo hago lo otro, y en fin. Dijo, y si me caliento demasiado, los quemo también. Dijo, pero estás tan lejos que no los puedes alcanzar. Se armó la discusión. Miraron a uno que iba caminando por ahí y dijeron, bueno, para ver quién es más fuerte, vamos a ver quién le quita la capa que lleva puesta. Y dijo el viento, pues déjame a mí primero, yo que estoy aquí de una vez me lo agarro y se lo quito. Sopló y entonces el que iba caminando se agarró su capa y se la amarró. Y el viento sopló más fuerte, entonces él se la quitó y se la amarró en la cintura. Pero siguió soplando el viento y no podía quitársela. Entonces le pidió ayuda a la lluvia. Y cuando vino la lluvia y el viento le sopló, se le cayó al que iba caminando y ya tenía frío con el viento. Y pensó en extender su capa y taparse otra vez. Pero cuando se la quitó y se la puso encima, él agarró otra cinta y se la amarró también al pescuezo y cubriéndose todo. Al fin que el viento no pudo, le echó tierra, le echó lo que quiso y no logró quitarle la capa. Entonces ya turbado y dijo, pues realmente no pude. Le dijo, pero tú tampoco podrás porque estás tan lejos. Entonces el sol le dijo, déjame hacer lo mío. Cesó el viento y salió el hombre a un lugar amplio y desierto, y como la lluvia le había caído, estaba mojado y estaba frío, el sol aprovechó en ese tramo que estaba limpio y solo le resplandeció el sol y con toda su fuerza le alumbró y empezó a sentir ese calor y él se sintió bien. Pero como ya llevaba la capa bien amarrada, pero en poco rato la capa se secó y el hombre siguió avanzando. Cuando ya se secó la capa y el sol no cesaba de darle ese calor, entonces el hombre se quitó primero la correa con la que había amarrado la capa al cuello y dejó que el viento entrara un poco. Pero el sol seguía con su calor. Entonces él se destapó su cabeza y el sol seguía dándole y el hombre seguía avanzando. Por fin que terminó desatándose la capa y dijo, pero por si viene otra vez la lluvia, la doblaré y la guardo porque si no, la puedo necesitar. Él la guardó y el sol le dijo al viento, ves como no necesitamos ser tan fuertes para demostrar las cosas que podemos hacer. Y de esa forma el Señor, siendo tan poderoso que nos puede consumir en un abrir y cerrar de ojos, es tan amable para con nosotros que no nos consume. Nos tiene aquí y nos ha guardado. Aún nos ha defendido, y cuando estamos azotados por el viento, Él viene como el sol y nos da calor, nos fortalece. Y eso es algo hermoso, mis amados hermanos. Es la primera cosa que nosotros debemos reconocer, que la fuerza proviene del Señor y no de nosotros. Hay algo que nosotros no nos explicamos y muchas veces no entendemos, pero los que hemos conocido de la palabra del Señor sabemos que el Señor dice que Él nos dará la paz, no como el mundo la da.
Él nos da una paz más allá de lo que nosotros podemos entender. Nos da el mismo gozo más allá de las cosas que nosotros podemos entender. Pero eso solo lo conocemos, lo sentimos cuando estamos en la presencia del Señor. Usted fuera de Él, Juan reconoce y dice, fuera de Él nada podéis hacer. Es hermoso, mis amados hermanos, ver cómo el Señor nos habla y nos dice que nosotros no lo podemos comparar con nada, como dijo a Isaías. Podemos ver cuán poderoso es Él, que Él le da fuerzas y esfuerzo al que no tiene ni aliento, pero el Señor nos los da. Así es que, mis amados hermanos, reconociéndolo a Él, no nos falta nada, aunque no tengamos nada tampoco, pero si lo tenemos a Él, nosotros nos gozamos y lo entendemos mejor. Una de las cosas en el primer libro de la Biblia, en Génesis, el Señor nos da un ejemplo. Nosotros vemos en Génesis capítulo 4 y versículo 12, que el Señor nos habla ahí, dice, cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza, errante y extranjero serás en la tierra. Nosotros vemos aquí que el Señor le dice a Caín que lo echará de ahí. Y Caín dice, es un castigo tan fuerte que nadie lo puede soportar. Pero el Señor le está advirtiendo que ni la tierra le va a dar su fruto en toda su fuerza, como lo había visto antes. ¿Por qué ya no iba a tener eso? Porque ya no iba a estar en la presencia del Señor. Cuando nosotros estamos en la presencia del Señor, usted se recuerda de Abraham. Abraham fue llamado al desierto. Todo el mundo dice el desierto es algo muerto. Pero Abraham ahí consiguió su riqueza. A mucha gente el Señor la manda al desierto, a donde la gente cree que no hay posibilidades. Pero el Señor con su fuerza los hace prosperar. Pero cuando salimos fuera del Señor, no tenemos nada. Nosotros ahí, si seguimos leyendo, vemos que Caín le dice que es un fuerte castigo y nadie lo soporta. Dice, pero aún peor, dice, seré errante y extranjero en la tierra, pero si alguien me encuentra, me matará. ¿De quién tenía miedo Caín? Si apenas, y la Biblia menciona que había nacido algunos cuantos, pero él ya tenía miedo de que lo mataran. En la palabra del Señor encontramos que dice que el impío correrá sin haber nadie quien lo persiga. Cuando nosotros estamos fuera del Señor, nosotros somos tan vulnerables a cualquier cosa. Pero cuando nosotros estamos en el Señor nos da fuerza para tomar lo que Él nos da. No importa cómo nos vea la gente, no importa qué piense la gente de nosotros. Usted se imagina la gente de Egipto, ¿qué pensó cuando miró regresar a Moisés del desierto? Dijeron, si este era un tartamudo, no podía ni hablar, y ahora que viene con que a ponérsele al frente a Faraón. Pudieron verse reído de él, pero el Señor lo mandó a hacer lo que tenía que hacer y él obedeció. Cuando nosotros obedecemos al Señor y caminamos conforme a lo que Él nos encomienda, nosotros tenemos la fuerza para hacer y tomar lo que Él nos da en nuestro andar aquí en la tierra. Nosotros vemos que el Señor, cuando está con nosotros, nos guía y nos da todo lo que nosotros necesitamos para nosotros hacer lo que Él quiere mostrarle, ya sea a un pueblo, a una ciudad que nos rodea, o a varias naciones, como lo hizo en el Antiguo Testamento. Cuando el Señor sacó de Egipto al pueblo de Israel y los llevó a Canaán, no solamente iba a vencer a algunos pueblos, algunas naciones o jefes tribales. Cuando nosotros leemos en Josué, fueron más de 30 reyes o jefes tribales, como les quiera llamar, que él tuvo que vencer. A todos y a cada uno él los venció, y era porque el Señor estaba con él.
Él dijo, nadie te podrá hacer frente porque yo voy contigo. Pero si Josué hubiese ido solo, yo creo que al primero o al segundo él se hubiera regresado y hubiera dicho, mejor nos quedamos de este lado del río. Pero él iba con el Señor y nadie le podía hacer frente. Nosotros vemos en el libro de Números, en el capítulo 24 y en el versículo 8, dice, Dios los sacó de Egipto, tiene fuerza como de búfalo, devora a las naciones enemigas, desmenuzará sus huesos y las traspasará con sus saetas. El Señor dice que lo hará, pero nosotros no miramos que el Señor literalmente bajó y hizo todo eso a las naciones. Fue el pueblo de Israel que tuvo que fajarse y pelear por todo ello. Incluso nosotros vemos un varón que dice, cuando yo tenía 45 años, me dijeron que iba a tomar cierta parte de la tierra y ahora tengo 80 y aún no se ha llegado, no he recibido mi parte, pero solo déjame ir y yo pelearé y a quien esté ahí lo echo fuera. Dice, me siento tan fuerte como en aquellos días cuando se me ofreció mi parte para tomar por heredad. Cuando Dios te da algo, también te da la fuerza para tomarle. Nosotros debemos de luchar por nuestra bendición. Nosotros debemos de hacerle frente a lo que venga sin apartarnos del Señor. Desgraciadamente nosotros cuando estamos pasando por cualquier tribulación decimos, es que ya no aguanto, es que la carne se fatiga, es que el cuerpo se cansa, es que los años ya pasaron encima de mí. Pero este hombre llevaba 40 años esperando una cosa en el Señor y él dijo, pues si hay que ir y echar los que estén ahí, yo voy. Solo déjame ir y yo voy a tomar lo que se me ha prometido de parte del Señor. No nos preocupemos por qué nos pasa, por qué no tenemos algo. Si estamos caminando conforme a la voluntad del Señor, téngalo por seguro que el Señor se va a encargar, así como se encargó de que el pueblo de Israel pelease con tantas ciudades, tantos pueblos que se le pusieron al frente y los venció. Es importante que nosotros sepamos que cuando Dios está con nosotros, no hay quien nos pueda hacer frente. No hay nada que nos pueda parar. Pero el Señor nos hace y nos da tantas cosas, pero también el mismo Señor nos enseña a que no debemos de confiarnos y decir, pues es que nosotros hicimos esto porque somos inteligentes. El Señor quiere que nosotros lo reconozcamos a Él como el Todopoderoso. Amén. Nosotros vemos en Deuteronomio, en el capítulo 8 y en el versículo 17, que Él dice, y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído estas riquezas. Pero si leemos un poco más atrás, le está hablando al pueblo de Israel y les dice que los hizo caminar por desiertos, por lugares donde no había agua. Y Él les sacó agua de la roca, de la piedra, del pedernal. Dice, y les di de comer comida que sus padres ni siquiera conocían. Dice, pero los hice pasar por todo eso, para que no digan, es por la fuerza de mi mano que yo he logrado tener todas estas riquezas y yo soy el que se ha fajado con todos estos pueblos que están ahí. El Señor nos hace pasar muchas veces por tales cosas para que reconozcamos que es con su fuerza, no es con nuestra fuerza, que es con su fortaleza, no es con nuestra fortaleza. Es hermoso reconocer que nuestras fuerzas provienen del Señor. Nosotros vemos a Gedeón cuando él iba a pelear. El Señor le dice, júntate tu ejército. Y junta el ejército y después le dice, ahora deshazte de tu ejército. Él pudiese haber dicho, pero Señor, entonces ¿en qué quedamos? En los días de hoy nosotros hubiésemos renegado y hubiésemos dicho,
¿Sabe qué? No lo entiendo, mejor ahí lo dejo y me voy. Porque el Señor primero le dice, junta tu ejército, y después le dice, son muchos, para que no digas, se fue por nuestra fuerza. Deshazte de estos, deshazte de los otros. Y como a la tercera vez dice, bueno, la última y ya te dejo con los que se queden contigo. Y se queda solo, ni siquiera con la tercera parte. Solo eran 300 hombres, después de tener tantos hombres ahí dispuestos a ir a la guerra. Él con 300 se queda y el Señor le dice, ahora te mostraré que es con mi fuerza, es con mi sabiduría, es con mi inteligencia, y tomarás venganza contra tus enemigos. El Señor le mostró lo que había que hacer, pero el Señor dice, es con mi fuerza, no es con tu fuerza. Al pueblo de Israel le dice, para que tú te recuerdes que yo te traje hasta aquí y que ha sido con mi mano, no ha sido con tu mano. Te has enriquecido y tienes, en otra palabra le dice, y ahora tienes viñedos, tienes olivares que tú ni siquiera plantaste, ni siquiera te esforzaste para construirlos, pero ahora son tuyos, yo te los he dado. Es con mi fuerza, no es con tu fuerza. El Señor nos da la fuerza para poder nosotros hacer lo que Él quiere que nosotros hagamos para Él. Cuando nosotros lo reconocemos a Él, mis amados hermanos, nosotros descansamos en Él. Pero el Señor dice, les he dejado mi palabra, pero no la han entendido. Y nuestro Señor Jesús, cuando vino aquí a la tierra, en el Evangelio según San Mateo, nos dice, vengan a mí todos los que estén cansados y trabajados, y aprendan de mí, que yo soy manso y humilde de corazón, y de esa forma ustedes encontrarán descanso. Dice, porque es más fácil mi carga. Ya estando juntos con Él, nosotros tenemos descanso. Amén. Pero si nosotros no nos acercamos a Él, luchamos por nuestras propias fuerzas, cualquier cosa nos espantará. Así como Caín dijo, cualquiera que me encuentre por ahí me matará. Pero ni siquiera había muchos, ni siquiera podemos decir, eran otras familias que lo iban a encontrar y lo iban a matar. Yo creo en esos días, todos lo conocían a él y sabían quién era. Pero él estaba espantado y sabía que lo que él había hecho no estaba bien. Cuando sale de la presencia del Señor, dice, ni siquiera la tierra te dará su fuerza, ni siquiera la tierra te dará su fruto, porque yo no estoy en ese asunto, dice el Señor. Por eso nosotros es importante que reconozcamos que nadie es fuerte por sí mismo. Amén. Todo lo que tengamos es porque a Él le ha placido. Amén. Todo lo que nosotros logramos conseguir es porque Él en su soberana voluntad lo ha permitido. Amén. Si nosotros vemos en el primer libro de Samuel, en el capítulo 2 y en el versículo 9, el Señor nos dice, Él guarda los pies de sus santos, mas los impíos perecen en tinieblas, porque nadie será fuerte por su propia fuerza. El Señor dice, los impíos perecen porque yo no los guardo. Nadie puede ser fuerte por su propia fuerza. Solo cerca del Señor pueden tener fuerza. En el versículo 10 nos dice, delante de Jehová serán quebrantados sus adversarios, y sobre ellos tronará desde los cielos. Jehová juzgará los confines de la tierra, dará poder a su rey y exaltará el poder de su ungido. Nosotros vemos ahí que el Señor le da la fuerza que es necesaria para poder nosotros seguir adelante. Ahí está hablando el Señor de su ungido y del rey. Eran los dos hombres que caminaban y gobernaban al pueblo en esos días.
El rey, antes de salir a la guerra, iba con el profeta o con el juez de ese turno y lo consultaba. Y el Señor le hablaba al profeta y le decía si podían salir o no podían salir. El rey no peleaba solamente porque tuviera su ejército preparado, sino que esperaba a que el Señor le diera la orden. Por eso la palabra del Señor dice que también exaltará el poder de su ungido. Porque si el que estaba ejerciendo de profeta en esos días decía una profecía que no se cumpliese, lo apedreaban y lo mataban. En esos días no era como en los días de hoy, que nosotros nos gozamos cuando alguien viene y nos dice: el Señor dice que te va a usar, y nosotros decimos aleluya y brincamos y decimos estoy hecho. En esos días era un compromiso duro, mis amados hermanos. Aleluya. En ese día tu vida ya estaba dependiendo de un hilo. Cualquier error que hicieras con el pueblo no te perdonaba. El Señor te perdona, pero el pueblo te apedreaba y te mataba. Era duro. Es importante que nosotros reconozcamos que es con la fuerza del Señor. Amén. Y Él exalta a su ungido. Cuando nosotros caminamos conforme al Señor quiere que andemos, cualquiera viene y se acerca y nos bendice y glorifica al Señor junto con nosotros. Pero cuando nosotros no caminamos conforme al Señor le agrada, cualquiera viene y nos critica, nos insulta y no tan solo nos degrada a nosotros, porque nosotros en sí no somos nada, pero degrada al Evangelio de Cristo. Después no dicen el fulano fue, sino dicen los evangélicos. Son los cristianos los que hacen y dicen esto y no se cumple. Es necesario, mis amados hermanos, reconocer la fuerza de nuestro Señor y Salvador. Amén. Reconocer su camino y ver que Él está guiándonos. Cuando Él nos guía, no hay nada que temer. Pero si Él no nos guía, es difícil que nosotros hagamos algo bien. Es importante, mis amados hermanos, reconocer también que en nuestro propio caminar nosotros luchamos y nos cansamos, pero cuando estamos guiados por el Señor no nos cansamos. He escuchado testimonios de gente que dice: yo no veo que se canse. Conozco personas que tienen cáncer y dicen: no los vemos que paren, siguen en la obra del Señor. ¿Por qué? Porque son las fuerzas que el Señor les da y siguen adelante. Porque la palabra está escrita y el Señor dice que Él nos da la fuerza, que Él nos las autoriza para que nosotros tengamos esa fuerza. Si nosotros vemos en el Salmo 18, Él dice que Él nos ciñe con su fuerza, que no es nuestra fuerza, sino que es la fuerza del Señor. En el Salmo 18 y en el versículo 39 dice: pues me ciñes de fuerza para la pelea, has humillado a mis enemigos debajo de mí. El Señor dice en su palabra que Él nos ciñe de su fuerza, y contra la fuerza del Señor no hay nada que pueda resistirse. Amén. Les mencionaba la fuerza del agua, la fuerza de la electricidad y todas las cosas, pero aún esas son fuerzas pequeñas. El Señor nos lo muestra en el libro de Éxodo, cuando Moisés extiende su vara y su mano y el mar se abre. Es el mar que nosotros en los días de hoy hemos visto que hace tanta destrucción cuando se sale de su cauce, pero cuando el Señor dice que se va a quitar, no hay fuerza que lo detenga, no hay nada que lo pare. Y el Señor lo hizo así, y el Señor nos dice que Él nos ciñe de su fuerza y Él humilla a nuestros enemigos y los pone bajo nuestros pies. Pero cuando nosotros no caminamos conforme a lo que el Señor quiere, nosotros no tenemos la fuerza del Señor.
Y por eso nos cansamos y caemos. Y muchas veces hay gente que dice, y mejor tiramos la toalla. Pero sería mejor esperar en el Señor. Amén. Y que sea el Señor guiándonos para hacer lo correcto. Amén. Nosotros no somos tan fuertes solos, pero con la ayuda del Señor no hay quien nos pare, mis amados hermanos. Dios es todo para nosotros. Él nos da las fuerzas para donde quiera que vayamos a ir. Y no tan solo nos da las fuerzas, sino que Él limpia nuestro camino. Amén. Gloria a Dios. El salmista dice, a donde estés, si estás bajo la sombra del Altísimo, si estás cubierto con su abrigo, mirarás a tu alrededor venir lo que sea. Tus ojos lo van a ver, pero a ti no te llegarán, porque Él va limpiando tu camino. Aleluya. Es necesario, mis amados, reconocer la fuerza de nuestro Señor y saber que cuando caminamos con Él, no hay quien nos pare. Gloria a Dios. Pero cuando no caminamos con el Señor, no hay nada que nos satisfaga, no hay nada que llene nuestro corazón. Siempre lo que tengamos es poco y queremos más. Estamos cambiando cada día, pero cuando estamos en el Señor no cambiamos. Siempre seguimos lo que el Señor nos dice que hagamos. Eso lo seguimos haciendo. Siempre seguimos llenos de la presencia del Señor, porque Él nos va limpiando. Si nosotros vemos en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 22 y en el versículo 33, el Señor nos dice: Dios es el que me ciñe de fuerza y quien despeja mi camino. Él es el mismo, dice, que despeja nuestro camino. Él es el que nos hace ver las fuerzas que Él nos da. Ahí mismo, en el versículo 40, se repite lo que leímos en el Salmo 18, que dice: pues me ciñe de fuerza para la pelea y has humillado a mis enemigos debajo de mí. El Señor no tan solo limpia tu camino y te da la fuerza, sino que Él está contigo todo el tiempo. No es que te dice, pues ya te di la orden, puedes ir. No, Él está con nosotros todo el tiempo. Y eso es algo que nosotros debemos de aprender. Y debemos de saber que si Él está con nosotros, Él es todo en nosotros. Amén. Cuando nosotros lo tenemos a Él en nuestros corazones se aquietan. Nuestros corazones están en paz. Están llenos de amor. Y no tienen codicia de otras cosas, sino que solamente desean hacer el bien. Y eso es algo hermoso, mis amados hermanos. Cuando nosotros reconocemos quién es nuestro Salvador. Y también sabemos que a quien se acerque, Él le da las fuerzas que necesita. Es lo hermoso de nuestro Señor, que Él no rechaza a nadie. Ni dice, tú no eres capaz de hacer esto, tú no me sirves porque yo necesito a otra persona más alta o alguien que sea más blanquito, alguien que se exprese bien. No, el Señor dice, cualquiera que venga a mí, yo le doy el poder para hacer lo que tiene que hacer. Amén. No importa cómo seas, lo importante es que te acerques a mí y te mostraré mi fuerza y serás parte de esa fuerza. Porque si el Señor llamara a gente capacitada, Moisés se hubiese quedado afuera y hubiese venido Aarón, porque Aarón hablaba bien, el otro no hablaba muy bien. Pero el Señor dice no, es la gente que viene a mí. Y Moisés se acercó a ver ese lugar que estaba ardiendo y que no se consumía y dijo, pues algo extraño hay aquí, voy a ver qué pasa. Y se acercó, y cuando el Señor le habló, él no salió huyendo, él se puso a la disposición del Señor.
cuando nosotros nos acerquemos al Señor, hay que ver que Él nos va a capacitar para hacer lo que tengamos que hacer. Y de esa forma nosotros exaltaremos y glorificaremos el nombre de nuestro Señor Todopoderoso. Es hermoso, mis amados hermanos, reconocer la fuerza de nuestro Señor y caminar conforme a Él le agrada. Imagínense cómo se sintió Gedeón cuando él miró que se le dio la victoria y dijo: de tantos hombres que éramos, fuimos tan poquitos y aún así lo hicimos. Él se sintió gozoso y con esa seguridad de que el Señor estaba con él. Es hermoso darle la gloria al Señor cuando vemos su mano poderosa. Es hermoso, mis amados hermanos, cuando nosotros vemos al Señor siendo Él perfecto, siendo Él todopoderoso, ponerse a la orden de nosotros, que somos débiles, que somos pecadores, que somos imperfectos. Pero Él dice: yo voy a estar contigo, no importa cómo seas, yo estoy contigo. Y te voy a dar la fuerza que tú necesitas para que sigas caminando. Él es quien nos da la fuerza. Él le da la fuerza a todo aquel que se acerca y clama a Él. Si usted se acerca a Él y clama a Él, Jeremías dice que todo aquel que se acerque a Él y clame a Él, le enseñará cosas grandes y ocultas que ni siquiera conocemos. Eso es algo que nosotros podemos decir, es algo inimaginable. Todo lo que usted se quiera imaginar, el Señor lo tiene hecho y es para Él. Y si nosotros somos parte de Él, nosotros veremos cosas tan grandes, mis amados hermanos, que ni siquiera podemos imaginar. Pero necesitamos estar en comunión con nuestro Señor. Él nos da las cosas que nosotros necesitamos, y a todo aquel que se acerca y le clama, Él le da la fuerza, las riquezas y lo que sea necesario. Si nosotros vemos en el primer libro de Crónicas, en el capítulo 29 y en el versículo 12, el Señor dice: las riquezas y la gloria proceden de ti, y tu dominio sobre todo en tu mano está. La fuerza, el poder, y en tu mano hacer grande y el dar poder a todos. El Señor nos da la fuerza y el poder para todo aquel que se acerca a Él. Pero el que no está cerca del Señor, el que no lo toma en cuenta al Señor, no logra conseguir nada. Y muchas veces dicen: pero es que yo estudié esto, es que yo estudié el otro, es que yo me esforcé para hacer esto. Pero tomó en cuenta al Señor, le dijo: Señor, es tu voluntad. Y muchas veces el Señor nos va a decir: es ahora el tiempo que tienes que hacerlo. Y muchas veces nosotros vamos a decir: no es mi tiempo. ¿Cómo muy en esta hora? Un ejemplo que les puedo dar de mi vida fue cuando inicié las clases en el instituto. Mi hija estaba recién nacida, era cuando más me necesitaba, cuando yo más quería estar con ella. Y vino mi esposa y me dijo: pues ya están pagadas, ya están pagados los libros, ya están pagadas las clases, y solo es de que vayas. Tú decides qué hacer, si vas a ir o vas a tener los libros, si los vas a estudiar tú solo. Pero yo dije: yo solo no los estudio, los tendré en la casa, pero no lo voy a hacer. Así es, que es el tiempo del Señor. Aleluya. Contra todo, y dije: pues no importa, si ya es el tiempo, pues lo haré. Y empecé ahí, y gracias a Dios el Señor estuvo a mi lado y logré completar los 3 años de estar en esas clases. Pero era el tiempo del Señor. Cuando yo menos pensaba que era el tiempo, el Señor dijo: es ahora. Hay que acercarse al Señor y ver cuando Él te dice: es ahora que tienes que hacerlo, es ahora, en el tiempo del Señor. Nosotros solo tenemos que seguirlo a Él,
que buscarlo a Él. Cuando nosotros lo buscamos a Él y Él está a nuestra disposición, Él nos da lo que nosotros necesitamos y Él hace lo que nosotros decimos que no se puede hacer. Pero nosotros decimos que no se puede hacer porque es la fuerza humana y es el cuerpo que nosotros sentimos agotado y sentimos cansados. Pero el Señor ordena y se te dan fuerzas. El Señor lo hace para que sigas adelante. Cuando nosotros seguimos adelante con las fuerzas del Señor, nosotros vemos su gloria. Nosotros alcanzamos cosas que ni siquiera imaginábamos. Y ahí decimos y reconocemos, fue el Señor que lo hizo, no fui yo. Por eso el Señor le dijo al pueblo de Israel: te he traído hasta acá, te he pasado por ahí para que no digas estas riquezas vienen porque yo soy fuerte. Nosotros lo reconocemos a Él cuando Él hace cosas maravillosas con nosotros. Pero Él ordena que se nos den las fuerzas que nosotros necesitamos. Nosotros vemos en el Salmo 68 y en el versículo 28 que ahí dice: tu Dios ha ordenado tu fuerza, confirma, oh Dios, lo que has hecho por nosotros. Ahí vemos que se está hablando a los hijos del Señor. Está hablándole al pueblo de Israel. Si leemos más atrás, dice que estaban reunidos ahí los de Neftalí, los de Zabulón y los de Benjamín. Pero a uno el Señor le había hablado. A uno el Señor le había ordenado su fuerza y le dijo: párate al frente, que tú eres el que hablarás y dirás lo que se tiene que hacer de aquí en adelante. Por eso ellos lo reconocen y dicen: tu Dios ha ordenado tu fuerza. Y es hermoso, mis amados hermanos, cuando nuestro Señor ordena nuestra fuerza. Es hermoso cuando el Señor nos dice que sí vamos a poder hacerlo. Aleluya. Aunque no es fácil, mis amados hermanos, y muchas veces tenemos que pasar por vergüenzas o por cosas así, pero cuando estamos en el Señor todo lo soportamos. Volviendo a lo que les decía con lo del instituto, esos días a mí se me aumentó el trabajo y tenía que trabajar horas extras y bueno, eran varias cosas y tenía que estudiar porque tenía que ser responsable en las cosas del Señor. No tenía un cuarto donde estudiar, entonces cuando mi esposa y mi hija se dormían me salía a la cocina a estudiar. Pero era tanto el cansancio que un día mi esposa me encontró durmiendo en una silla porque ya no aguanté a levantarme ahí. Me quedaba despierto hasta como a las 2 de la mañana y había trabajado 10 horas y había ido al instituto y regresaba y una tarea me quedaba pendiente y tenía que estar ahí. Cuando yo me sentaba y leía y a veces ya entendía, anotaba lo que tenía que hacer y me sentía tan cansado y cuando yo me recostaba en la silla, ahí mismo me dormí. Pero cuando ya no podía, me quedaba ahí. Pero cuando sentía que tenía que hacer algo, me paraba y andaba caminando, leyendo, parado, porque si me sentaba me iba a quedar dormido. Pero el Señor me daba la fuerza para seguir adelante. Gloria a Dios. Cuando uno se desvela, otro día amanece malhumorado. Pero yo no andaba malhumorado. Yo me desvelaba y me sorprendía en esos días porque decía: wow. Ya son tantos días, no es un día o dos que he pasado con estos. Ya llevaba varios días haciendo la misma cosa. Salía del trabajo y en vez de irme para la casa me venía para la iglesia. Salía del trabajo y en vez de llegar a la iglesia, si era día de ir al instituto, me iba para allá y llegaba tarde a mi casa. Y mi hija estaba tiernita todavía y el deseo de verla y de estar ahí. Y tenía que estar ahí hasta que ella se durmiera y después estudiar. Pero el Señor me mostró que es con su fuerza, no es con mi fuerza. Aleluya. Eso es algo hermoso, mis amados hermanos. Amén. Y ahora yo reconozco cuando el Señor dice: tu Dios ha ordenado tu fuerza. Amén. Y Él mostrará lo que tienes que hacer.
cuando el Señor nos da la fuerza, nosotros somos más que vencedores, mis amados hermanos. Nosotros vemos en Eclesiastés que el escritor de Eclesiastés dice que es mejor la sabiduría que la fuerza. Dice, y aunque la ciencia también dice, pero dice que la palabra del pobre, aunque no sea reconocida, pero si está de parte del Señor, eso es algo hermoso, mis amados hermanos. Nosotros debemos de reconocer cuán grande es el Señor. No importa cómo nos vea la demás gente. Hay gente que le va a decir, ¿y para qué te esfuerzas tanto? ¿Acaso te pagan? Pero no recibimos una paga monetaria, pero estamos haciendo tesoro allá arriba en el cielo. Aleluya. Estamos vistiéndonos con la coraza que dijo Pablo. Estamos renovando nuestro interior. Así como dice Pablo, aunque por fuera se va desgastando, el interior se va fortaleciendo. El interior cada día sabe que está más cerca de su Creador y dice, se ha esforzado y se va desgastando, pero yo cada día siento que estoy llegando triunfante a la presencia del Señor. Es importante, mis amados hermanos, reconocer todo eso y saber lo maravilloso que es nuestro Dios. Cuando nuestro Señor Jesús vino aquí a la tierra, Él fue claro y nos dijo que Él nos daba la fuerza y la potestad para cualquier cosa que se parara enfrente. Nosotros podíamos hacerle frente si estamos con Él, si no nos apartamos de Él. Pero si nos apartamos de Él, nosotros no podemos hacerle frente a nada. Nosotros no somos fuertes. Incluso nosotros vemos cuando alguien va, me parece que en el libro de los Hechos, y quiere echar fuera al demonio. Y el demonio dice, sé quién es Pablo, sé quién es Jesús, pero ustedes ni siquiera los conozco. Dice, ustedes quiénes son, no son ni de aquí ni de allá, dijo. Y les dio una paliza y salieron avergonzados. Porque no estaban fortalecidos de parte del Señor. No habían echado mano a la sangre de Cristo, pero habían escuchado que las cosas se hacían diciendo esto y el otro y ya. Pero no es así, mis amados hermanos. Lo importante es vivir como el Señor quiere que nosotros vivamos. El Señor Jesús nos dio lo que nosotros necesitamos para vencer al enemigo. Aún el enemigo, que no hay que decir no es poderoso, él tiene su poder, porque él conoce de la palabra del Señor y él hace tantas cosas que sí nos espanta muchas veces. Pero si nosotros estamos de parte del Señor, no hay nada que pueda hacernos. El Señor en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 10 y en el versículo 19 nos dice que nos da la fuerza. Dice, he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del maligno y nada os dañará. El Señor nos da la fuerza, la potestad y el dominio sobre el enemigo para que nosotros no salgamos dañados. Pero si nosotros no estamos con el Señor, estamos fuera de lo que el Señor nos manda, es difícil que nosotros logremos hacer las cosas que el Señor tiene preparadas para nosotros. Job dice, ¿quién se ha parado frente al Señor o quién le ha hecho frente al Señor y ha salido bien parado? Dice, no hay nadie. Pablo reconoce y dice que si estamos con el Señor, dice, ¿quién contra nosotros? Pero Pablo ya había escuchado lo que Job había dicho en el capítulo 9 y en el versículo 4, que dice que no hay nadie quien se le pare al frente al Señor y que salga bien parado. No hay nadie, mis amados hermanos. Pero si nosotros
caminamos conforme a la palabra del Señor y lo investigamos, así como hizo Lucas. Cuando usted lee en el primer capítulo de Lucas, él dice, yo he investigado diligentemente, dice, lo que me han dicho, no tan solo porque me lo contaron, fui al fondo de los hechos y lo confirmé. Entonces él escribe el Evangelio. Nosotros también, no porque alguien nomás nos diga que el Señor hace esto, el Señor hace el otro, y sepamos un versículo de la Biblia y ya. Como dice no sé cuál salmo, que si lo mantiene abierta su Biblia ahí, ya está cubierta su casa. Eso es mentira, mis amados hermanos. Usted puede tener en toda su casa abiertas varias Biblias, pero si no las lee, si no anda conforme a la palabra del Señor, de nada sirve. Más fácil usted la pisa y resbale y se caiga por ahí, que esté cubierto. Lo que nos cubre es la sangre de Cristo. Obedecerlo a Él, ser parte de Él. Pablo nos dice que ahora somos parte del cuerpo de Cristo. Él es la cabeza y nosotros somos los miembros. Es importante, mis amados hermanos, reconocerlo a Él y saber que Él es el Todopoderoso, que Él es el que ordena todas las cosas y nosotros las hacemos. Cuando alguien le diga que si usted puede hacer cualquier cosa, muchas veces usted le va a parecer imposible, pero haga lo que hizo Daniel cuando iban a matar a los adivinos y los caldeos. Él dijo, dame un tiempo que consultaré con mi Señor. Cuando algo así le pase a usted, dígale, voy a orar al Señor y el Señor responderá. Si es su voluntad, se hará, y si no, pues no se hará. Pero el Señor siempre tiene algo que mostrarnos a nosotros. Nosotros no dejemos llevarnos por la emoción, porque si no, vamos a salir mal parados, mis amados hermanos. El Señor no se dejó llevar por la emoción. Él nos dio ejemplo en todo y estuvo aquí en la tierra, y cuando fue tentado por el enemigo, Él no se sorprendió de lo que el enemigo le mostró. Le mostró las naciones y dijo, te las daré. Y le dijo, convierte las piedras en pan porque tienes necesidad de comer. Pero el Señor no lo hizo. Nosotros también no hay que hacer nada alocadamente sin consultar al Señor. Cuando usted consulta al Señor, el Señor ordena su fuerza y usted va adelante y logra salir bien parado. Amén. Pero si no, usted va a salir avergonzado, como la gente esa que le digo en el libro de los Hechos. Salieron avergonzados y no había necesidad de eso. Primero hay que consultar a nuestro Señor y después salir adelante. Así es que espero que el Señor añada bendición a su palabra. Aleluya. Y vamos a estar orando, mis amados hermanos.